En un rincón del showroom, un hombre mayor entró sin llamar mucho la atención. Llevaba un overol viejo, manchado de pintura de varios colores, y zapatos que claramente habían visto días mejores. Caminaba despacio, con una mirada curiosa, analizando cada detalle de los vehículos expuestos. Sin embargo, su apariencia sencilla hizo que los vendedores lo ignoraran, prefiriendo esperar a clientes más adecuados. Entre los empleados estaba Jorge, un joven mecánico que trabajaba allí desde hacía pocos meses. Los fines de semana, cambiaba su overol de trabajo por una camisa y corbata para ayudar en el área de ventas. Jorge tenía apenas 20 años, pero ya mostraba una madurez poco común. Observando el showroom desde el mostrador, notó que el anciano llevaba rato solo, sin que nadie se acercara a ayudarle. Después de unos instantes, Jorge decidió acercarse. Caminó con pasos firmes, pero amables, y al aproximarse, esbozó una cálida sonrisa. «Buenas tardes, señor. ¿Puedo ayudarle en algo?» El anciano levantó la mirada, visiblemente sorprendido por la atención. Tenía los ojos claros, marcados por arrugas que contaban historias de una vida llena de trabajo. Sonrió de vuelta. «Buenas tardes, joven. Estaba viendo estos BMW. Son coches bonitos, ¿no cree?» Jorge asintió con entusiasmo, animado por el interés del cliente. «Sí, son increíbles. Tenemos algunos modelos nuevos aquí en el showroom. ¿Le puedo mostrar algunos que vayan bien con usted? ¿O ya tiene algo en mente?» El anciano vaciló por un momento, casi como si no quisiera molestar. Luego señaló un BMW 733 negro, estacionado en el centro del salón. «Este me llamó la atención. Parece un coche elegante. ¿Me podría contar más sobre él?» Jorge no perdió tiempo. Tomó el folleto del modelo y comenzó a explicar cada detalle, desde el potente motor hasta los lujosos acabados interiores. El anciano escuchaba atentamente, asintiendo de vez en cuando en señal de aprobación. La conversación fluía de manera natural, pues la mirada del anciano sobre el coche parecía cargada de nostalgia. «¿Le gusta pescar?», preguntó Jorge, con curiosidad. «Sí, me gusta mucho. Siempre que puedo, salgo a pescar truchas. Es mi pasatiempo favorito», respondió el anciano, con un brillo en los ojos. Mientras conversaban, Jorge notó que el hombre parecía genuinamente interesado en aprender más sobre los coches, pero no mostraba prisa por tomar una decisión. La lluvia continuaba afuera, creando una atmósfera acogedora dentro de la concesionaria. «Voy por un café para mí. ¿Le traigo uno también?», ofreció Jorge. «Claro, gracias, joven». Cuando Jorge regresó con el café, siguieron conversando unos minutos más antes de que el anciano agradeciera y se marchara. Jorge se quedó reflexionando sobre esa breve interacción. A pesar de la apariencia sencilla del cliente, algo en él parecía especial. Pero para los demás vendedores, no era más que un viejo sin dinero. Esa noche, Jorge se preguntó si volvería a ver a ese hombre. No sabía que ese encuentro sería solo el comienzo de algo que cambiaría la historia de esa concesionaria para siempre. La mañana del domingo llegó con un cielo todavía nublado, pero sin lluvia. Jorge estaba de vuelta en la concesionaria, con su camisa y corbata, listo para enfrentar otro día de ventas. Alrededor de las 10 de la mañana, una figura familiar cruzó la puerta de vidrio. Era el hombre del overol pintado. Aunque llevaba la misma ropa manchada, parecía sentirse cómodo, como si estuviera en la sala de su propia casa. Al ver a Jorge, esbozó una amplia sonrisa y le hizo un gesto amistoso. «Buenos días, joven», dijo, acercándose. «Espero no estar molestando». Jorge devolvió la sonrisa, sorprendido por su regreso. «Para nada, señor. Buenos días. ¿En qué puedo ayudarle hoy?».
El anciano, con la calma de quien tiene todo el tiempo del mundo, levantó un paquete que llevaba en una bolsa de plástico. Traje esto para usted. Son 2 truchas que pesqué ayer. Pensé que tal vez le gustarían. Jorge quedó sin palabras por un momento, impresionado por el gesto inesperado. Tomó el paquete, agradeciendo con entusiasmo. Muchas gracias. No era necesario. Ah, no fue ninguna molestia. Me gusta compartir las cosas buenas de la vida, respondió el anciano, con un brillo sincero en la mirada. Ambos se sentaron en un pequeño sofá en el rincón del showroom y retomaron la conversación del día anterior. Esta vez, hablaron más sobre la pesca, sobre lagos escondidos en las montañas y técnicas para atrapar las mejores truchas. Mientras hablaban, Jorge notó que el anciano seguía echando miradas furtivas al BMW 733 negro en el centro del salón. ¿Sigue pensando en ese coche?, preguntó Jorge, señalando con la cabeza hacia el vehículo. El hombre soltó una risa baja y se rascó la cabeza. Sí, no puedo sacármelo de la cabeza. Es un coche bonito, ¿no cree? Perfecto para alguien que gusta de pescar, como yo. Jorge rió, siguiendo el tono de la conversación. Sin duda. Incluso cabe el equipo de pesca en la cajuela, para salir de paseo. El anciano guardó silencio por unos segundos, como si estuviera reflexionando sobre algo. Luego se levantó. Bueno, creo que ya lo he molestado suficiente por hoy. Nos vemos, Jorge. Saludó con la mano y salió tranquilamente por la puerta, dejando a Jorge con una sensación extraña. Había algo en ese hombre, una energía tranquila pero enigmática, que lo hacía diferente a cualquier otro cliente que Jorge hubiera atendido. Por la tarde, mientras organizaba algunos documentos en su pequeña oficina, un compañero llamó a Jorge. Oye, Jorge, hay un señor preguntando por ti en el showroom. Parece que es el mismo de ayer. Jorge salió rápidamente a encontrarlo. El anciano estaba allí de nuevo, con el mismo overol pintado y esta vez cargando una carpeta de cuero desgastada. Saludó a Jorge con la misma sonrisa amigable de siempre. Espero que no te canses de verme, joven, dijo. Para nada, señor. ¿Qué puedo hacer por usted hoy? El anciano lo miró directamente a los ojos, con una expresión seria pero amable. Hoy vine a comprar coches. La declaración fue hecha con tanta simplicidad que a Jorge le tomó unos segundos procesarla. Frunció el ceño, sin estar seguro de haber entendido correctamente. ¿Carros?, repitió, confundido. Así es. Quiero ese BMW 733 negro del showroom, el BMW 528 rojo para mi esposa y un BMW 320 blanco para mi hijo. Abrió la carpeta y la colocó sobre la mesa. Y los voy a pagar de contado. Por un momento, Jorge quedó paralizado, incapaz de ocultar su sorpresa. Miró a su alrededor, seguro de que los otros vendedores estaban observando, pero nadie parecía haber notado la interacción. El hombre abrió la carpeta, revelando fajos de billetes organizados con precisión. Señor, ¿esto es en serio?, preguntó Jorge, aún incrédulo. El hombre sonrió con paciencia. Muy en serio, muchacho. ¿Lo resolvemos? Jorge asintió rápidamente, intentando controlar la emoción y los nervios. Se sentaron en la oficina, y Jorge comenzó a llenar los formularios para las 3 compras. Mientras anotaba los datos, no podía dejar de preguntarse quién era realmente ese hombre. ¿De dónde sacaba tanto dinero? ¿Y por qué estaba comprando 3 autos de lujo vestido de esa manera? A medida que la tarde avanzaba, Jorge se daba cuenta de que ese sería un día que jamás olvidaría. El sonido del teclado y el crujir de las hojas llenaban la oficina mientras Jorge terminaba de completar los documentos. Con cada firma, su incredulidad aumentaba.
¿Cómo alguien con ese estilo de vida sencillo, un overol manchado de pintura y zapatos gastados, podía estar comprando 3 BMW al mismo tiempo? Algo no cuadraba, pero no sabía exactamente qué. Mientras el hombre sacaba un cigarro de su cartera y lo encendía con calma, Jorge hizo una pregunta que ya no podía guardar. Señor, perdón por la curiosidad, pero ¿puedo preguntar a qué se dedica para tener tanto dinero? Dudó un momento antes de agregar, es decir, normalmente, quien compra 3 autos así lleva un estilo de vida más, bueno, diferente, digamos. El hombre exhaló una bocanada de humo lentamente, miró a Jorge con una sonrisa tranquila y, con un suspiro, comenzó a hablar. Me recuerdas mucho a mí cuando tenía tu edad. Tampoco creía en algunas cosas que la vida me mostró. Yo, joven, soy dueño de una empresa que pinta casas móviles. Nada glamoroso, como puedes imaginar. Trabajo en parques de casas móviles, ya sabes, esos lugares donde las personas van a empezar de nuevo, a vivir una vida más sencilla. Pero mi negocio es próspero, y soy bueno en lo que hago. Jorge lo miró, intrigado. No podía asociar a ese hombre sencillo con la idea de un empresario exitoso. Pero, ¿pinta casas móviles? Eso es, bueno, diferente. ¿Y con eso puede comprar 3 autos de lujo? Preguntó, aún tratando de entender. El hombre sonrió de forma enigmática y se recargó en la silla, como si necesitara tiempo para explicar lo que le parecía simple, pero complejo para Jorge. El secreto, joven, es no subestimar el trabajo sencillo. No necesitas una oficina imponente ni un traje caro para tener éxito. Es la constancia, la calidad de tu trabajo y la habilidad de ver oportunidades donde otros no las ven. Comencé con poco, pero siempre busqué ser el mejor en lo que hacía. He pintado miles de casas móviles y, con el tiempo, el dinero se fue acumulando. Tal vez parezca simple, pero es esa simplicidad la que me dio la libertad de elegir lo que quiero en la vida. Jorge quedó pensativo, escuchando atentamente. No esperaba una respuesta tan profunda, y esa visión del mundo lo hizo reflexionar sobre lo que realmente importaba. Pero todavía había algo en su mente que lo inquietaba. ¿Y por qué los autos?, preguntó, mirando los modelos caros que estaban siendo comprados. No me malentienda, son hermosos, pero me pregunto qué ve en ellos alguien como usted. El hombre fijó su mirada en el BMW 733 negro, el auto que parecía admirar desde el principio. Su expresión cambió, suavizándose un poco, como si estuviera compartiendo algo personal. Ese auto me recuerda a una época de mi vida en la que no tenía nada. Una época en la que era joven y veía estos autos de lujo como algo inalcanzable. Pero, con el tiempo, aprendí que lo que realmente importa no es lo que tienes, sino lo que has logrado. El 733 es una metáfora de todo lo que superé. El color negro, el brillo, el lujo, es un reflejo de cómo me siento ahora. Ese auto es para mí. Jorge, conmovido por la sinceridad en las palabras del hombre, guardó silencio por un momento. Estaba empezando a entender más sobre ese cliente. No se trataba solo de ostentación o de un capricho superficial, que era algo más profundo. Era una celebración de su viaje y sus victorias. Mientras finalizaban el proceso de compra, Jorge no pudo evitar notar que, a pesar de su apariencia sencilla, el hombre estaba lleno de vida y de una sabiduría que él aún no comprendía del todo. Ese hombre no era alguien común. Era alguien que, a su manera, había conquistado el mundo. Cuando finalmente los 3 autos fueron pagados y los papeles firmados, el hombre se levantó, tomó las llaves de los vehículos y sonrió a Jorge. Muchas gracias por tu ayuda, joven. Y recuerda, el secreto de la vida está en no juzgar las cosas por las apariencias. A veces, lo que está detrás de las fachadas más simples esconde las mayores riquezas. Le dio la mano a Jorge y se giró para salir. Ah,
Y no olvides enviarme los papeles de registro. Los necesitaré cuando pase por los autos mañana. Jorge se quedó inmóvil por un momento, observando al anciano salir por la puerta de la concesionaria con paso firme, como si el mundo fuera suyo. Con cada paso, parecía más un hombre de negocios que alguien que vestía un viejo overol manchado de pintura. A la mañana siguiente, Jorge llegó temprano a la concesionaria, su corazón latiendo un poco más rápido de lo normal. Había pasado la noche reflexionando sobre la conversación con el anciano, intentando descifrar qué había detrás de cada palabra que dijo. ¿Qué lo motivaba realmente? ¿Cómo alguien tan simple, que parecía un trabajador común, había acumulado no solo una gran fortuna, sino también la capacidad de adquirir una empresa entera, como parecía estar planeando? Sin embargo, el día comenzaba con un desafío inesperado. Jorge entró en la sala de gerentes y notó que el ambiente estaba más tenso de lo habitual. Algunos vendedores susurraban entre sí, intercambiando miradas furtivas. Al acercarse a la mesa del gerente general, Marcos, se dio cuenta de que algo definitivamente no estaba bien. Jorge, buenos días. Necesito que te quedes cerca hoy. Tenemos una situación un tanto inusual, dijo Marcos con tono grave. Jorge se sentó sin saber qué esperar. Empezó a imaginar que tal vez el anciano había regresado con alguna petición, pero la tensión del equipo sugería algo mucho más grande. Sentía que algo importante estaba a punto de suceder. ¿Qué está pasando?, preguntó, tratando de comprender el ambiente cargado. Marcos miró a su alrededor antes de responder, como si aún estuviera guardando un secreto. ¿Recuerdas a ese señor que compró los 3 BMW ayer? Lo más sorprendente es que pidió hablar directamente con el dueño de la concesionaria. Créelo o no, está interesado en comprar toda la tienda. Jorge parpadeó, atónito. ¿Comprar la concesionaria? No sabía qué pensar. ¿Cómo alguien podía simplemente entrar y adquirir un negocio multimillonario de la nada? Pero lo que Marcos dijo a continuación fue aún más impactante. El problema es que lo dice en serio. Y no solo quiere comprar los autos, quiere tomar el control de la empresa. Creo que ya presentó una oferta. O mejor dicho, está a punto de hacerlo. Jorge permaneció en silencio, intentando procesar las palabras de Marcos. El hombre que había comprado 3 autos de lujo el día anterior ahora estaba pisando la empresa de una manera completamente inesperada. Poco después, el teléfono sonó y Marcos atendió, su expresión cambiando rápidamente mientras escuchaba al otro lado de la línea. Hizo una pausa y miró a Jorge con una mezcla de incredulidad y preocupación. Acaba de presentar la oferta, dijo Marcos lentamente, como si intentara asimilar sus propias palabras. Y no es cualquier oferta. Está comprando toda la concesionaria, en efectivo. Jorge sintió una extraña sensación en el pecho. Era como si estuviera dentro de una historia que no tenía sentido. El anciano, con su overol manchado de pintura y su calma inquebrantable, estaba a punto de hacer algo que nadie habría imaginado. No era solo un pintor de casas móviles, era un hombre con poder y una visión mucho más grande de lo que su apariencia sugería. Marcos parecía dividirse entre la sorpresa y el temor. Finalmente, miró a Jorge y, con voz baja y titubeante, dijo: Lo más inquietante es que no solo quiere comprar la empresa. Ya tiene planes para reestructurar todo. Y, mencionó algunos cambios en el personal. Jorge tragó saliva. No sabía exactamente qué pretendía ese hombre ni cómo lo estaba logrando, pero algo era claro, no era simplemente un cliente, estaba en un nivel completamente diferente. Quizás era el peso de los años vividos o las muchas batallas enfrentadas, pero tenía la capacidad de transformar todo a su alrededor. Conforme pasaban las horas, el ambiente en la concesionaria se volvía más denso. Jorge notaba cómo el equipo se preparaba para lo que parecía ser un gran cambio,
pero él aún no lograba comprender completamente las motivaciones del anciano. ¿Qué quería con toda esa compra? Y, más importante, ¿qué significaba eso para los empleados, incluido él? Más tarde, cuando el anciano apareció nuevamente en la concesionaria, esta vez acompañado de un abogado y un contador, la tensión era palpable. Se dirigió directamente a Marcos y, con una calma impresionante, colocó los documentos sobre la mesa. Aquí están los papeles. Consideren esto una transacción ya concluida. Ahora soy el nuevo dueño. Miró a todos con una sonrisa, pero no era una sonrisa de triunfo. Era algo distinto, como si hubiera alcanzado su objetivo sin necesidad de mostrar emoción alguna. Jorge observaba todo con la boca seca, tratando de entender los cálculos que ese hombre estaba haciendo. El anciano, aparentemente indiferente a las miradas de sorpresa a su alrededor, hablaba con una autoridad silenciosa que hacía que todo pareciera sencillo. Ahora, sobre el personal, comenzó, mirando directamente al gerente, Marcos. Necesitaré reevaluar al equipo. Habrá cambios. Algunas personas nuevas entrarán y, sin duda, algunos de ustedes tendrán que salir. Lo importante ahora es asegurar que la empresa funcione de la mejor manera posible. Y yo no suelo esperar demasiado. Marcos, visiblemente incómodo, intentó hablar, pero el anciano lo interrumpió con un gesto de la mano. Sé que es un shock. Pero, en mi experiencia, el cambio es esencial para el crecimiento. Esto, amigos míos, es solo el comienzo. Jorge sintió una mezcla de emociones. El anciano, con su apariencia de trabajador humilde, ahora estaba en control. No solo había comprado los autos, había adquirido todo. Y ahora tomaba decisiones que afectarían vidas, como si nada fuera más natural para él. A la mañana siguiente, la concesionaria parecía diferente. Había algo inquietante en el ambiente, como si lo cotidiano hubiera sido arrasado por la compra del nuevo propietario. El sol apenas comenzaba a salir, pero los primeros rayos iluminaban la sala de ventas, donde los vendedores intercambiaban miradas nerviosas y susurraban sobre lo que podría suceder. La tensión era evidente, y todos sabían que estaban a merced de un hombre que había cambiado por completo las reglas del juego. Jorge llegó un poco más temprano de lo habitual, quizás para intentar comprender mejor lo que estaba sucediendo. Sabía que ese día sería diferente a cualquier otro. El viejo ahora era el nuevo dueño, y parecía decidido a transformar la concesionaria en algo completamente distinto. Pero, ¿qué era lo que realmente quería? ¿Y cómo afectarían los cambios a los empleados, especialmente a aquellos con más antigüedad, como Marcos y otros veteranos del equipo? Al entrar, Jorge fue recibido por una figura inesperada, el viejo, que ya no vestía el overol manchado de pintura. Ahora llevaba un traje, pero conservaba esa calma imperturbable en su semblante. Miró directamente a Jorge y esbozó una pequeña sonrisa, casi como si supiera exactamente lo que pasaba por su mente. Jorge, ¿verdad?, preguntó con una voz firme pero amigable. Me gustaría hablar contigo un momento. Jorge, sorprendido por el tono personal, asintió y siguió al hombre hasta la oficina. El viejo cerró la puerta suavemente y se acomodó detrás del escritorio, mirándolo con una expresión que mezclaba seriedad y cierta curiosidad. Sé que todo esto debe ser un choque para ti, comenzó el viejo. Pero la verdad es que me gusta tener las cosas bajo control. Y la mejor manera de hacerlo es sabiendo exactamente cómo encaja cada pieza. Compré esta empresa por una razón, Jorge. No es solo por el dinero o por la apariencia. Es por algo más grande. Necesito personas que compartan esa visión, y siento que tú tienes lo necesario. Jorge permaneció en silencio, tratando de procesar las palabras del hombre. Ahora hablaba como un líder, alguien que entendía el poder de inspirar. Pero, ¿qué quería de él? ¿Por qué estaba interesado en su futuro en la empresa? Yo, no sé qué decir, señor.
Quiero decir, todo esto ha sido un gran impacto para nosotros, respondió finalmente Jorge, buscando las palabras correctas. Pero usted quiere reestructurar todo, ¿qué pasará con las personas que están aquí? ¿Y cómo afectará esto al equipo? El viejo sonrió nuevamente, esta vez con un toque de amabilidad en los ojos. No soy un hombre cruel, Jorge. Todos aquí tienen su valor. Pero necesito asegurarme de que los mejores, los más dedicados, permanezcan. Los cambios no son fáciles, pero son necesarios. Tú tienes lo que se necesita para formar parte de esto. ¿Qué te parece dar un paso al frente y convertirte en un líder aquí, ayudándome a transformar esta concesionaria en lo que realmente puede llegar a ser? Jorge lo miró perplejo. Jamás imaginó que un día tendría una oportunidad como esa. Era una oferta que podía cambiar toda su vida, pero a un costo que aún no comprendía del todo. No sé si soy la persona adecuada para esto. Yo solo soy un mecánico. Toda mi vida ha girado en torno a llaves y motores, no en liderar equipos. El viejo se levantó lentamente y caminó hacia la ventana, mirando el showroom donde los 3 BMW brillaban bajo las luces. Cuando empecé, nadie creía en mí. Veían a un hombre sencillo, vestido con un overol sucio de pintura, tratando de vender un servicio de pintura para casas móviles. Y ahora, mira dónde estoy. No fue casualidad, Jorge. Tú también tienes la oportunidad de ir más allá. La pregunta es, ¿estás dispuesto a arriesgarte? ¿Estás dispuesto a dar el siguiente paso? Jorge sintió un nudo en el pecho. Lo que el viejo ofrecía no era solo una oportunidad laboral, sino una chance de cambiar su vida. Sabía que no sería fácil. Los cambios estaban llegando, y no todos los empleados sobrevivirían a ellos. Miró al viejo, con los ojos ahora más enfocados, más pensativos. Voy a pensarlo, señor. Necesito tiempo para asimilar todo esto. El viejo asintió, como si ya supiera cuál sería la respuesta. Sonrió nuevamente, pero esta vez había algo casi paternal en su gesto. Claro, Jorge. Piénsalo con calma. Pero recuerda, las grandes oportunidades no aparecen todos los días. Cuando llegan, es mejor estar listo para tomarlas. Jorge salió de la oficina sintiendo una mezcla de emoción y aprensión. Sabía que la decisión que tomara en los próximos días definiría el rumbo de su vida. Pero, al mirar los autos en la vitrina y recordar la oferta del viejo, no pudo evitar sentir que quizás ese era el momento de cambiar. Mientras se dirigía a su estación de trabajo, sentía que algo estaba a punto de cambiar para todos en la concesionaria. El viejo no era solo un comprador. Estaba ahí para transformar todo. Y Jorge se preguntaba, ¿sería él una pieza importante en esa transformación o un simple espectador de los cambios que estaban por venir? Pero el mayor desafío aún estaba por llegar. Al día siguiente, los vientos soplaron con más fuerza, y la tensión en la concesionaria aumentó. El viejo, con su mirada implacable y su postura calmada, ya había comenzado a implementar sus cambios. No era un hombre de muchos discursos, su presencia y sus decisiones hablaban por sí solas. A diferencia de los vendedores y mecánicos que esperaban ansiosos una palabra de alivio o una explicación, el nuevo dueño se limitaba a observarlos atontamente, siempre evaluando. El ambiente en la sala de ventas era tenso, y Marcos, siempre el más experimentado, comenzaba a sentir la presión intensificarse. Sabía que en cualquier momento podría ser llamado para una conversación difícil. Incluso después de tantos años en la empresa, algo en su intuición le decía que el viejo no tenía paciencia para quienes no se adaptaban a sus nuevas reglas. Por su parte, Jorge seguía atrapado en un dilema constante. Reflexionaba sobre la conversación que había tenido con el viejo el día anterior, tratando de pesar sus palabras. La oferta de liderazgo seguía fresca en su mente, pero sabía que, al aceptarla, tendría que dejar atrás lo que siempre había sido familiar para él, su trabajo como mecánico.
Ser líder significaba cambiar su rol dentro de la empresa, y, en muchos aspectos, aún se sentía inseguro sobre esa transformación. En un momento de pausa, Jorge se encontró con Marcos cerca de la cafetera. El veterano, que parecía cargar el peso de muchos años de experiencia, lo miró con una expresión grave. «Jorge, veo lo que está pasando aquí», dijo Marcos, con voz baja, casi como si hablara consigo mismo. «El viejo no nos va a dar espacio para respirar. Quiere que todos juguemos en su equipo, pero no todos somos jugadores, ¿sabes? Algunos de nosotros, bueno, somos más como asistentes. Y no parece ser alguien que tenga paciencia para eso». Jorge sabía que Marcos tenía razón. El viejo, con su postura firme y decisiones rápidas, estaba dejando claro que no había lugar para errores. La agencia se estaba transformando rápidamente en un lugar donde solo los más fuertes y ambiciosos sobrevivirían. «¿Qué crees que pasará con nosotros, Marcos?», preguntó Jorge, sintiendo una creciente ansiedad. Sabía que la respuesta no sería fácil de escuchar. Marcos suspiró, limpiándose la frente con el dorso de la mano antes de mirar a Jorge a los ojos. «Lo más probable es que se deshaga de los más viejos. Nosotros, los que llevamos más tiempo aquí, conocemos cómo funcionan las cosas, pero a él no le importa eso. Quiere un equipo joven, ágil, que siga sus reglas sin cuestionarlas. Créeme, ya he visto esto antes. Pero, no sé si estoy dispuesto a aceptar este cambio. ¿Y tú? ¿Qué harás, Jorge?». Jorge sintió el peso de la pregunta, pero antes de poder responder, el sonido de pasos firmes resonó en la sala. El viejo apareció, con su postura inquebrantable, observando a todos con atención. Se acercó a Jorge y Marcos, deteniéndose un momento, y luego, como si realmente estuviera interesado en la conversación, preguntó con voz calmada: «¿Ya tomaron una decisión sobre qué hacer? ¿O siguen evaluando sus opciones?». Marcos tragó saliva, intentando mantener su compostura. No estaba claro si el viejo ya sabía que las cosas estaban tensas, pero su mirada penetrante sugería que estaba al tanto de todo, incluso de las conversaciones más discretas. «Solo estamos conversando, señor», respondió Marcos con una sonrisa forzada. «Tratando de entender cómo podemos cumplir mejor con las nuevas expectativas de la empresa». El viejo lo miró por un momento sin esbozar una sonrisa, y luego se volvió hacia Jorge. «¿Y tú, Jorge? ¿Estás listo para dar el siguiente paso?». Jorge sintió un nudo en la garganta. La pregunta era directa, y sabía que su respuesta podría cambiarlo todo. Pero también sabía que esta decisión iba más allá del simple trabajo. Era sobre su futuro, sobre quién quería ser. «Yo, aún no estoy seguro, señor. Necesito más tiempo para pensarlo», respondió Jorge, sin saber qué más decir. El viejo los observó un momento más, sus ojos evaluándolos con una precisión que parecía inquebrantable. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia su oficina. «No hay tiempo para esperar, Jorge», dijo sin mirar atrás. «El tiempo es el mayor lujo que podemos darnos, pero para los hombres como yo, el tiempo también es nuestra mayor responsabilidad. Decide pronto». Jorge sintió el peso de las palabras del viejo. Estaba comenzando a darse cuenta de que, detrás de la fachada calmada y controlada del nuevo dueño, había una fuerza inmensa, un deseo implacable de transformar todo a su alrededor. Pero, ¿estaba él, Jorge, listo para formar parte de esa transformación? ¿O sería uno más de los que quedarían fuera de lugar? La respuesta llegaría más rápido de lo que imaginaba. A la mañana siguiente, la tensión en la agencia era palpable. Los empleados ya podían sentir el cambio en el aire, como si el peso de las decisiones del viejo se asentara sobre todos ellos. Algunos, como Marcos, comenzaban a preguntarse si el precio del éxito que él buscaba era algo que valía la pena pagar. Otros,
como Jorge, estaban perdidos entre el miedo y la esperanza, tratando de comprender dónde encajaban en este nuevo panorama. Pero al viejo no le interesaban las preguntas vacías. Ya había decidido lo que quería y estaba decidido a que todos siguieran su camino. Ese día, convocó una reunión con todos los empleados, y desde el momento en que se hizo el llamado, el ambiente estuvo cargado de nerviosismo. Cuando el viejo entró en la sala, la puerta se cerró con un sonido amortiguado, como una advertencia de que cualquier fuga o desvío no sería permitido. Observó a todos en silencio durante unos segundos, con una mirada que parecía penetrar hasta el alma de cada uno. Finalmente, comenzó a hablar. Todos ustedes saben a qué vine aquí. No vine a ser amigos, ni a complacer a nadie, dijo con voz grave y controlada. Vine a transformar esto. A asegurarme de que seamos una de las mejores agencias del país, que no dependamos de nada ni de nadie, excepto de nuestro propio trabajo y competencia. Ahora, si alguien no está dispuesto a seguir este camino, la puerta está abierta. No hay lugar para la debilidad. El silencio que siguió fue denso, casi ensordecedor. Nadie se atrevió a decir una palabra. El viejo miró a todos a su alrededor, sus ojos pasando de un rostro a otro, como si estuviera decidiendo quién permanecería y quién sería descartado. Entonces, miró directamente a Marcos y Jorge, que estaban sentados cerca, esperando ansiosamente. Los observó por un momento más largo que a los demás, y algo en esa mirada hizo que el corazón de Jorge se acelerara. Marcos, tienes más experiencia que muchos aquí. Sabes lo que se necesita para que una operación funcione. Quiero que lideres el área de ventas. Quiero que te encargues de mi equipo y les muestres lo que significa hacer negocios de la manera correcta, dijo el viejo con una confianza que dejó a Marcos sin palabras. Marcos estaba atónito, pero antes de que pudiera reaccionar, el viejo se volvió hacia Jorge. ¿Y tú, Jorge? Creo que es hora de que dejes de arreglar autos y comiences a lidiar con los verdaderos problemas de esta empresa. Quiero que asumas la responsabilidad de la parte técnica, que coordines a los mecánicos, que organices los horarios. Sé que puedes hacerlo, dijo con una sonrisa rara, pero sincera. Jorge, que siempre había sido un mecánico dedicado, no sabía cómo reaccionar. Era una gran responsabilidad, quizá mayor de lo que jamás imaginó. Pero la verdad era que lo estaban desafiando a dar un paso más allá, a convertirse en alguien diferente de lo que siempre había sido. Era una oportunidad para cambiar su vida. Pero, ¿estaba listo para eso? Los demás empleados comenzaron a mirarlos, algunos con envidia y otros con temor. Pero, en el fondo, todos sabían que el viejo tenía una visión que ninguno de ellos podía ignorar. Estaba moldeando algo nuevo, algo grande. Después de la reunión, Jorge se retiró a su rincón, intentando procesar lo que acababa de suceder. Nunca había imaginado estar en esta posición, siendo llamado a liderar y cambiar el rumbo de algo tan importante. Pero, al mismo tiempo, sabía que este era el momento de decidir realmente quién quería ser. Llegó la noche, y Jorge se encontró nuevamente con Marcos en el café. Ambos estaban en silencio, reflexionando sobre lo ocurrido. Marcos, con su mirada cansada que siempre parecía cargar el peso de muchos años de experiencia, fue el primero en romper el silencio. Esto lo cambia todo, ¿verdad? Dijo Marcos en voz baja, casi como un suspiro. Él sabe lo que quiere, y ahora es nuestro turno de demostrar que estamos listos para seguir sus órdenes. Pero al mismo tiempo, me pregunto si todos vamos a sobrevivir a esto. Sabes que no va a tolerar fallas. Jorge sintió el peso de las palabras de Marcos, pero también sabía que ya no había marcha atrás. El viejo estaba decidido a transformar ese lugar, y quien no estuviera dispuesto a adaptarse quedaría atrás. Miró a Marcos, sintiendo una mezcla de gratitud y ansiedad. Sabía que, juntos, tendrían que encontrar la manera de enfrentar el nuevo desafío, aunque no tenía idea de cómo lo lograrían.
Esa noche, Jorge tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Estaba dispuesto a seguir adelante, a enfrentar los desafíos y a asumir el liderazgo que se le había encomendado. Pero, al hacerlo, también entendía que nada volvería a ser como antes. La mañana siguiente trajo nuevas pruebas y sorpresas. El viejo estaba ahí, observando a todos como una sombra, siempre atento, siempre esperando el próximo movimiento. Y Jorge sabía que el futuro de la concesionaria, y quizás el suyo propio, estaba en sus manos. Pero lo que aún no sabía era hasta dónde estaba dispuesto a llegar el viejo para asegurarse de que su imperio fuera un éxito. Los días que siguieron estuvieron marcados por una tensión creciente dentro de la concesionaria. El viejo parecía observar cada movimiento, cada paso de sus empleados, como un maestro que sabe que el más mínimo error puede ser fatal. Jorge, con la responsabilidad de liderar el área técnica de la empresa, sentía el peso de cada decisión, como si estuviera cargando el peso de un camino desconocido. Sabía que el viejo no solo estaba probando su competencia, sino también su valor. En el taller, los mecánicos trabajaban más rápido, más enfocados, y al mismo tiempo, con un miedo visible a cometer errores. Jorge, más que nunca, se vio en la posición de coordinar y corregir, de ser el pilar de un equipo que ahora se sentía bajo constante presión. Pasó a encargarse de más vehículos, reparaciones más complejas y más miradas ansiosas de los mecánicos que buscaban su aprobación a cada movimiento. La sensación de estar al frente de algo mucho más grande, que aún no entendía completamente, lo inquietaba. Al mismo tiempo, Marcos, quien había sido ascendido a líder del área de ventas, comenzó a sentir los efectos de las nuevas responsabilidades. El viejo tenía una visión implacable sobre las ventas, siempre exigiendo más, siempre esperando resultados inmediatos. Marcos se dio cuenta de que el antiguo estándar de ventas ya no servía, que la forma de hacer negocios estaba cambiando radicalmente. El nuevo dueño estaba transformando la concesionaria en un lugar donde la eficiencia y los números pesaban más que cualquier amistad o lealtad. Los vendedores, antes más relajados, ahora estaban nerviosos, preocupados por las metas cada vez más altas. Y Marcos, al observar su comportamiento, sintió el peso de ser el responsable de la presión que se acumulaba. Sabía que el viejo no aceptaría excusas, y eso lo mantenía constantemente inquieto. Pero había algo en su mirada, una chispa, un brillo, que lo hacía preguntarse si realmente podría cumplir con las expectativas. Solo tenía una certeza, no podía fallar. Mientras tanto, el viejo continuaba su rutina imperturbable, yendo de un lado a otro de la concesionaria, conversando con clientes y empleados, siempre manteniendo una postura de total control. Pero nunca parecía satisfecho. Nada parecía ser lo suficientemente bueno para él. En cada reunión con los gerentes, exigía más esfuerzo, más eficiencia. Parecía que no se detendría hasta transformar ese lugar en una máquina de ventas, una obra maestra del éxito financiero. Jorge y Marcos comenzaron a darse cuenta de que, a diferencia de lo que pensaban, el viejo no solo estaba comprando autos y propiedades. En realidad, estaba comprando un legado, algo que perduraría. Quería ser recordado por transformar esa concesionaria en la más poderosa de la región. Y para ello, estaba dispuesto a todo. Ese día, mientras Jorge trabajaba en el taller, recibió una llamada telefónica. Era Marcos, con un tono de urgencia en su voz. Jorge, tienes que venir ahora. El viejo quiere una reunión con todos en la sala de exhibición, dijo Marcos sin más explicaciones. Creo que va a hacer más cambios. Jorge colgó rápidamente, sintiendo una punzada de ansiedad. Sabía que la presión estaba a punto de aumentar aún más. En la sala de exhibición, los demás empleados ya estaban reunidos, con rostros tensos y miradas inquietas. El viejo estaba ahí, de pie, con la misma postura imponente de siempre, y todos guardaron silencio tan pronto como él entró. Estamos avanzando, pero sé que podemos hacer más, dijo el viejo,
con su voz fría y controlada. Las ventas tienen que aumentar. Las operaciones deben ser más rápidas. Quiero que cada uno de ustedes dé lo mejor de sí, y más. ¿Están conmigo o no? Pausó, observando a cada uno de los presentes, como si esperara una respuesta inmediata. El silencio que siguió era abrumador. Jorge sintió el peso de la pregunta en sus hombros. Sabía que el viejo no quería escuchar excusas, ni debilidades. La respuesta tenía que ser clara, fuerte, sin vacilaciones. Fue Marcos quien rompió el silencio. Estamos contigo, jefe. Haremos que esto funcione. Daremos lo mejor de nosotros. Jorge, respirando hondo, también respondió, más confiado de lo que se sentía. Estamos listos para el desafío. El viejo asintió, como si eso fuera lo que esperaba escuchar. Pero, para Jorge y Marcos, la verdad era otra. Estaban listos, sí, pero tenían más dudas que certezas. Y el miedo a no cumplir con las expectativas del viejo los perseguía. Con cada nuevo desafío que el viejo ponía frente a ellos, sentían que se acercaban más al límite de sus propias capacidades. La reunión terminó con el viejo dando instrucciones precisas, más metas, más tareas. Jorge y Marcos salieron de la sala juntos, el silencio entre ellos solo era interrumpido por sus pasos rápidos y su respiración pesada. Sabían que no podían detenerse, no podían fallar. En ese momento, Jorge se preguntó, una vez más, ¿hasta dónde llegaría el viejo? ¿Hasta dónde llegarían él y Marcos? ¿Estaban realmente preparados para todo? El futuro parecía incierto, y el peso de las expectativas se volvía cada vez más difícil de llevar. Pero, una vez más, el viejo tenía algo preparado para probarlos a todos. Algo que los obligaría a tomar decisiones difíciles, enfrentar sus propios miedos y luchar con todas sus fuerzas. Y mientras Jorge y Marcos reflexionaban sobre el futuro, sabían que los verdaderos cambios apenas comenzaban. La presión dentro de la concesionaria solo aumentaba. En los días siguientes a la reunión, el viejo continuó su vigilancia implacable. Todo tenía que ser perfecto. Los autos, los clientes, los empleados, todo estaba siendo constantemente evaluado, medido, mejorado. No había espacio para fallos, no había margen para errores. El viejo quería resultados, y sus nuevos empleados se estaban hundiendo en una rutina de trabajo cada vez más agotadora. Jorge, aunque era mecánico, sentía como si estuviera cargando el peso de todo el lugar sobre sus hombros. Su trabajo en el taller ya era agotador, pero los nuevos desafíos que él y los otros mecánicos estaban enfrentando no eran solo técnicos. Cada reparación tenía que ser más rápida, más eficiente, más impecable. La presión de entregar resultados cada vez más altos se estaba volviendo insoportable. Marcos, por su parte, estaba lidiando con los clientes de una manera diferente. El viejo tenía una visión radical sobre cómo debían hacerse los negocios. Vender un auto ya no se trataba de relaciones o confianza, se trataba de cerrar el trato de manera rápida e implacable. Marcos estaba forzando a su equipo de ventas a ser cada vez más agresivo, a no aceptar un no como respuesta. Se sentía incómodo con esto, pero no podía permitirse mostrar debilidad. El viejo no lo permitía. Ese fin de semana, el viejo convocó a todos a una reunión extraordinaria. Era tarde por la noche cuando todos estaban reunidos en la sala de exhibición. El ambiente estaba pesado, las luces brillaban intensamente, reflejándose en los autos recién lavados. El viejo estaba al frente de todos, como un general antes de una batalla, y sus ojos observaban a cada uno de los presentes con una intensidad casi desconcertante. Compré esta concesionaria no solo para ser un simple empresario, comenzó, su voz fría y firme. La compré para hacer historia. Y para eso, cada uno de ustedes tiene un papel. Ya he mostrado que sé lo que se necesita para alcanzar el éxito. Pero ahora,
Quiero saber, ¿están listos para dar el paso final? ¿Para convertirse en los mejores? El silencio se apoderó del aire. Todos estaban esperando lo que vendría a continuación. Jorge sintió un escalofrío en la espalda, como si algo grande e inevitable estuviera a punto de suceder. Marcos, nervioso, intercambió miradas rápidas con los otros vendedores. El viejo no solo estaba probando sus habilidades, sino también su lealtad, su determinación. Hoy, continuó el viejo, con una leve pausa, como si estuviera evaluando cada palabra, tendrán que demostrar que merecen estar aquí. No quiero escuchar excusas. Quiero resultados, y los quiero ahora. Haré algo grande, algo que cambiará todo. Y quiero saber quién está conmigo y quién no. Quién está dispuesto a llegar hasta el final. Jorge sintió que el estómago se le encogía. Sabía que el viejo estaba a punto de poner a prueba los límites de todos. ¿Qué tenía en mente? ¿Qué significaba llegar hasta el final? Marcos también estaba inquieto, su mente hervía con posibles escenarios. El viejo no estaba jugando, eso estaba claro. Y ahora, todos estaban a punto de ser desafiados de una manera que ninguno de ellos imaginaba. El viejo dio un paso adelante, y el ambiente se puso aún más tenso. Miró a cada uno de los empleados, como si estuviera decidiendo su destino. El silencio era opresivo, el aire pesado de expectación. Aquí está lo que propongo, dijo finalmente. Mañana, tendremos una gran venta. Todos los autos de la concesionaria serán ofrecidos a precios imbatibles. Vamos a atraer a los mejores compradores y asegurarnos de que cada uno de ellos salga con un auto. Tendrán que trabajar juntos, sin fallos. Si lo logran, tendrán un bono significativo. Si fallan, bueno, no todos estarán aquí la próxima semana. La palabra, fallar, flotaba en el aire como una amenaza silenciosa. La presión aumentó aún más. Jorge sabía que ese era el momento decisivo, la prueba final. Y no se trataba solo de autos o dinero. Se trataba de la propia supervivencia dentro de ese nuevo régimen impuesto por el viejo. La reunión terminó, y cada uno siguió su camino, pero ninguno de los empleados tenía una expresión tranquila. Todos estaban asimilando lo que eso significaba. Era el tipo de desafío que cambiaría todo. ¿La concesionaria sería capaz de soportar la carga de trabajo que el viejo exigía? ¿O sería un colapso total? Jorge volvió al taller con la mente llena de preguntas, sin respuestas. Marcos, con los hombros tensos, sentía como si estuviera cargando el peso de una responsabilidad insoportable. Todos estaban conscientes de que esa prueba final podría ser la clave para el futuro de todos allí, o el fin de sus carreras. A medida que el día siguiente se acercaba, la ansiedad aumentaba. El viejo estaba decidido a ver hasta dónde podía llegar su nuevo equipo. Pero nadie sabía lo que el viejo realmente tenía planeado para esa prueba. ¿Qué quería que sucediera? ¿Y quién, entre ellos, podría realmente soportar la presión y sobrevivir a todo esto? El futuro estaba en juego, y el reloj estaba corriendo. El día llegó. Las primeras luces de la mañana se esparcían por la concesionaria, iluminando la sala de exhibición de una manera que hacía que los autos brillaran como nunca antes. La tensión era palpable en el aire. Los empleados estaban exhaustos antes incluso de comenzar, y los rostros, antes llenos de confianza, ahora estaban sombríos, con el peso de la responsabilidad estampado en cada expresión. Jorge entró al taller con los hombros encorvados, sabiendo que esa sería una de las mañanas más difíciles de su vida. Apenas había dormido, preocupado por lo que el viejo esperaba. En el fondo, sabía que algo más grande estaba en juego, no solo para la concesionaria, sino para la vida de todos allí. ¿Qué quería probar el viejo? ¿Estaba él probando los límites de la lealtad de sus empleados o simplemente haciendo un experimento cruel para ver hasta dónde llegarían?
Marcos estaba igualmente inquieto. Pasó junto a la fila de autos, su mirada fija en cada uno de ellos, viéndolos como piezas en un juego que aún no comprendía del todo. La presión para lograr ventas sin precedentes era abrumadora, pero no podía vacilar. El viejo estaba observando, y él sabía que el éxito o el fracaso de todos dependía de eso. No solo el bono era el objetivo, sino la supervivencia dentro de ese nuevo régimen. Muchos allí tenían familias, sueños, y todos estaban comenzando a sentir que el precio del fracaso sería mucho más alto que un simple despido. Cuando el viejo llegó a la concesionaria, su mirada cortaba el ambiente como una cuchilla afilada. Caminó por la sala de exhibición con confianza, observando los autos como un coleccionista que examina sus preciadas posesiones. Los empleados estaban aprensivos, y el silencio era casi ensordecedor. El viejo no dijo una palabra. Solo caminó hasta el centro de la sala, mirando a todos, como si fuera el juez que evaluaría sus almas. Era el momento decisivo. El equipo estaba en posición, todos listos para vender, aunque en realidad nadie estaba preparado para lo que ocurriría después. Los primeros clientes comenzaron a llegar, atraídos por la agresiva promoción. El caos se desató. Los vendedores hablaban al mismo tiempo, los mecánicos trabajaban sin descanso para preparar los autos, y el viejo observaba cada movimiento con una mirada penetrante. Pasaron las horas, y el día parecía interminable. Las ventas empezaron a aumentar, pero la presión dejaba a todos al borde del colapso. Jorge, exhausto y con las manos manchadas de grasa, sabía que su trabajo tenía que ser impecable. Marcos luchaba por mantener la calma mientras trataba con los clientes, intentando cerrar las ventas, pero cada palabra era un recordatorio de su creciente ansiedad. Fue entonces cuando algo inesperado sucedió. El viejo, con su inquietante calma, comenzó a acercarse a cada empleado. Observó a Jorge, luego a Marcos y después a los demás. Cada mirada era una evaluación meticulosa. No dijo ni una sola palabra hasta que el silencio dominó el ambiente. Entonces, se detuvo en el centro del salón de exhibición y, de repente, la tensión tomó un nuevo giro. Se volvió hacia Marcos y, con una sonrisa enigmática, preguntó: ¿Crees que esta presión es demasiada para ti, Marcos? Marcos, sintiendo el peso de la pregunta, balbuceó: No, señor. Vamos bien, solo necesitamos un poco más de tiempo. Pero el viejo no parecía convencido. Miró a su alrededor como si estuviera viendo algo más allá de lo evidente. Era como si pudiera percibir los temores y las inseguridades de cada uno. El tiempo, murmuró pensativo. El tiempo es lo que destruye a cualquier hombre. O lo usa, o lo pierde. Con esas palabras, hizo una señal para que todos detuvieran lo que estaban haciendo. El silencio era ensordecedor. De repente, se giró hacia la entrada, donde el gerente de la concesionaria esperaba ansioso. El viejo hizo un gesto para que se acercara. ¿Crees que tienes lo necesario para llevar esta concesionaria a la cima?, preguntó con una expresión fría. El gerente, visiblemente nervioso, trató de mantenerse firme, pero no pudo ocultar la preocupación en su rostro. No estaba preparado para esa pregunta ni para ese nivel de presión. El viejo lo notó y, antes de que el gerente pudiera responder, dio un paso atrás. ¿Saben lo que aprendí de la vida?, dijo el viejo, de repente, a todos los presentes. Aprendí que el verdadero poder no está en cuánto dinero tienes o cuántos autos vendes. Está en saber cuándo es momento de dejar todo atrás. Con un gesto rápido, tomó su teléfono y realizó una llamada. Minutos después, el ambiente se llenó de una tensión palpable cuando dos hombres de traje oscuro entraron en la concesionaria sin decir palabra. El viejo los observó con una sonrisa apenas perceptible. Entonces, se volvió hacia los empleados. Esta empresa, dijo, será una de las más grandes del país.
Pero aquellos que no estén preparados para darlo todo, para ir más allá de lo que creen posible, no tendrán lugar aquí. No puedo cargar con nadie que no sea capaz de soportar la presión. En ese instante, un estruendo recorrió la concesionaria. Los dos hombres que el viejo había llamado entraron con documentos oficiales y, antes de que alguien pudiera reaccionar, el viejo habló con una voz helada. He comprado toda la cadena de concesionarias. Y quien no se ajuste a mis estándares, será reemplazado. El golpe fue devastador. El viejo no estaba simplemente evaluando a sus empleados, los estaba eliminando de forma estratégica, separando a los débiles de los fuertes, a los que tenían el espíritu necesario para trabajar bajo su visión. Había comprado la empresa no solo para ser un jefe, sino para moldearla según sus principios. Lo que quería no era solo éxito financiero, sino construir un imperio a su manera. Y, con su habilidad para desestabilizar y dominar, había logrado lo que deseaba. El viejo estaba en control, más fuerte que nunca, y ahora sus empleados debían adaptarse o apartarse. La revelación de su verdadero poder fue más que un movimiento maestro, fue una lección sobre lo que realmente significa moldear el destino de otros. Para aquellos dispuestos a seguir sus pasos, el futuro ahora se abría con un brillo prometedor. Para los que no pudieron seguirle el ritmo, el abismo les esperaba. Y así, el viejo no solo se convirtió en un empresario, se convirtió en una leyenda. Muchas gracias por ver esta historia. Si quieres más relatos como este, no olvides suscribirte al canal.